que tiene que ver con la aprobación que diera Vladimir Putin a la ley del rublo digital, que está llamada a ser la Central Bank Digital Currency de Rusia, la CBDC de Rusia. Y bueno, pues fíjense ustedes que tras la aprobación de este nuevo marco legal por parte de Vladimir Putin, las pruebas con esta criptomoneda gubernamental centralizada del Banco Central ruso comenzarán la semana que viene, el 1 de agosto, ¿sí? Y básicamente, ¿de qué va esto? Vamos a recordar un poquitico de qué va todo esto, ¿no? Fíjense ustedes que a partir de la creación de Bitcoin hace ya 14 años y de la idea original de Satoshi Nakamoto de emplearla como un medio de pago convencional, alternativo, adicional, donde los miembros de la red que validan las operaciones de intercambio son usuarios, pero también participan en la creación de las nuevas monedas, ¿sí? De alguna manera se deslinda, se separa de la visión tradicional que tenemos de la generación del dinero por parte de un banco central, y esa fue la idea principal durante los primeros años. Ya a partir del año 2015, 2016 en adelante, comenzamos a ver y a percibir nuevos proyectos de criptoactivos bajo la lógica de los contratos inteligentes que generaban tokens que tenían una relación uno a uno con dinero fiat, los llamados criptoactivos estables. Y lo importante de esto es entender que desde el año 2019 ya los bancos centrales del mundo habían abandonado esa postura un tanto extraña y irracional de asumir que que Bitcoin era estafa o qué sé yo qué otra cosa, adjetivo se le pudiese dar en términos de la visión más centralista, y comenzaron a estudiarlo más desde el punto de vista de su tecnología y las posibilidades que tenía de seguridad con el tema criptográfico para poder brindar una nueva plataforma de desarrollo de los datos digitales o del dinero digital desmaterializado, de los propios bancos centrales. Y es allí donde la fortaleza tecnológica que está detrás del trabajo maravilloso que hiciera Satoshi Nakamoto de fundir diferentes tecnologías en una sola plataforma que pudiesen servir de manera autónoma como un elemento descentralizado sin necesariamente la supervisión de un tercero confiable. Pues fíjense ustedes que hoy por hoy algunos bancos centrales, más de 120 bancos centrales, están trabajando sus propias monedas digitales, ¿no? Y fíjense ustedes que el 24 de julio, el día de ayer, Vladimir Putin aprobó el proyecto de ley que le otorga al rublo digital el rango de moneda de curso legal. Esto es como lo que hizo Bukele en Salvador al asumir la ley de Bitcoin y asumir Bitcoin como una moneda de curso legal que cocircula con el dólar en El Salvador, ¿no? De esta manera, lo que logró Putin, también autorizó el inicio de las pruebas a nivel de las plataformas a partir del 1 de agosto. Y básicamente con la aprobación de este proyecto de ley se otorga autoridad legal al Banco Central de Rusia para que sea el operador principal de la CBDC. Porque esto es exageradamente importante. Fíjense, distinto al caso del petro venezolano, el Banco Central ruso es el que va a gestionar este proyecto. Y es el Banco Central ruso quien por ley tiene monopolio de la creación de nuevas unidades monetarias, billetes o monedas, pero además es quien controla la política monetaria y cambiaria. Distinto al caso venezolano, el petro surge dentro de una visión a finales del año 2017 en Venezuela, que no necesariamente contemplaba el trabajo armonizado con un banco central, por ejemplo, ¿no? Entonces este petro nace bajo la orientación, la égida de un elemento propio de un instituto adjunto a un ministerio de ciencia y tecnología. Después se pasa a una vicepresidencia económica, pero no necesariamente queda conectado con el Banco Central del país, en el caso nuestro el Banco Central de Venezuela, si bien recordaremos, ¿no? Entonces esto de alguna manera hizo que para muchas personas estos datos digitales que nacían de esta figura jurídica creada por el Ejecutivo Nacional, de alguna manera, y así fue, estuviese divorciada de los esfuerzos de política monetaria y cambiaria por parte de la coordinación macroeconómica del gobierno, ¿no? En ese momento. Y la distancia que hay con lo que está haciendo Putin es que este criptoactivo nace y tiene dentro de su estructura la orientación del Banco Central, y eso es exageradamente importante. Entonces, este proyecto de ley también proporciona definiciones legales para los usuarios
y especifica cómo van a operar los bancos bajo el nuevo marco, ¿no? Recuerden que recientemente, y también lo decíamos por allí en nuestras redes sociales, en mi caso en las redes sociales, principalmente en Instagram, hacíamos el comentario del lanzamiento por parte de la Reserva Federal de Boston de algo que se llama FedNow, ¿sí? Y básicamente es un sistema interbancario de pagos rápidos, que ahorra los tiempos, se monta en tecnología, utiliza elementos de seguridad para que los dólares digitales en Estados Unidos, por ejemplo, puedan circular a mayor velocidad y en mejores términos. No es casualidad que los bancos centrales del mundo, FedNow, Reserva Federal, ahora el rubro digital por parte del Banco Central ruso, se estén apurando con la implementación de estas nuevas tecnologías en el desarrollo de su actividad monetaria, ¿no? Porque precisamente lo que se intenta hacer, como bien decía un documento del Banco Internacional de Pagos hace algunos años atrás, es incrementar la eficiencia y la efectividad de las plataformas de los propios bancos centrales, apalancándose en una tecnología que ha sido suficientemente probada por parte de emprendedores, desarrolladores, que han creado con la lógica de las cadenas de bloque, pues sus propias criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, un poco viendo esta situación, la ley, dentro de esta ley que se firmó el día de ayer por parte de Vladimir Putin, se establece también la integración de rubro digital con el sistema financiero de Rusia. Fíjense qué importante esto. No solamente es el Banco Central ruso quien va a llevar adelante el proyecto, sino que de alguna manera se habla de la integración de este dato digital CBDC con cadenas de bloque o no, como lo hayan ellos definido tecnológicamente, con el sistema financiero ruso. Y esto porque es importante, porque eso no necesariamente pasó en el caso venezolano con el petro. Si bien los bancos estaban obligados a mostrar información de precios, por ejemplo, principalmente de petro, no necesariamente había una plataforma robusta integrada para que las personas pudiesen hacer cambios, intercambios o pagos, inclusive a través de las propias herramientas que los bancos privados y públicos ya habían establecido a nivel de seguridad, de la mano de la superintendencia de bancos, ¿no? Eso de alguna manera comenzó a ocurrir, pero ya finalmente con Banco de Venezuela, con el tema del biopago, alguna complementariedad, por ejemplo, con la criptobilletera del Banco de Venezuela junto con la billetera del Petro, donde se enlazaban y las personas podían ver y hacer operaciones de una plataforma a la otra, pero también de alguna manera se estableció en el caso venezolano un excedente de aplicaciones, el B-Monedero, la plataforma Patria, el código QR del gobierno. Es una cantidad de elementos que se comenzaron a crear alrededor de esto, que lejos de darle alguna estructura de orden o transparencia, más bien inundaron el mercado de más ruido, ¿no? Más ruido tecnológico, para poder entender de qué iba esto, porque el venezolano que fue destinatario principalmente del uso del petro, se preguntaba, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con esto y dónde lo puedo utilizar y qué tan sencillo es? Recordando el hecho de que esta integración con el sistema financiero que nos anuncia la ley de Putin con el tema de rubro digital, el CBDC, tiene que estar orientado a una situación de mayor complementariedad en términos sencillos, ¿sí? Fíjense ustedes que importante también esto, ¿no? Esta ley señala que los rusos podrían realizar pagos y transferencias con rubro digital desde sus carteras digitales, sus wallets, las cuales integrarán en la plataforma del Banco Central o de un banco asociado. Entonces, esto de alguna manera supone la coexistencia y la planificación a nivel de integración tecnológica de Banco Central, sistema financiero público y privado, junto con intermediarios financieros y todos aquellos que tengan que ver con el intercambio de datos digitales como forma de dinero, ¿sí? Bueno, vamos a la pausa. Y en nuestra próxima parte, nuestra última parte, vamos a seguir desarrollando esta idea, este tema, porque tiene una gran cantidad de elementos distintivos, diferentes a lo que fue la experiencia venezolana, ¿sí? Es Día de Caracas, 456 años de la fundación de esta hermosa ciudad, y bueno, pues nuestra semana aniversario, segundo año de mesa de análisis con Aaron Olmos acá en mi casa, nuestra casa, Fede Cámaras Radio, ¿sí? Bueno, estábamos desarrollando la idea que está detrás de la creación, ya por ley,
de este rubro digital por parte de Vladimir Putin, que como ya habíamos dicho en la anterior parte, va a estar siendo llevado a proyectos por el Banco Central ruso, va a estar integrado con el sistema financiero ruso. Y bueno, fíjense ustedes que esta CBDC en principio solo se va a usar para pagos o transferencias, no para préstamos y depósitos, porque son actividades financieras y bancarias que se tienen que ir integrando poco a poco en la medida que se vaya validando la manera como esto está funcionando, ¿no? Este proyecto de ley también determina que el Banco Central de Rusia podría definir el círculo de usuarios de la plataforma de rubro digital, así como la lista de transacciones y umbrales de montos. Y esto es uno de los elementos clave detrás de la libertad que, distinto al caso de una CBDC centralizada, gubernamental, de un país o un gobierno X, posee Bitcoin. Bitcoin no establece ni montos superiores ni inferiores, o sea, de alguna manera Bitcoin está abierto a que las personas puedan hacer operaciones de la cantidad de satoshis o Bitcoin que sea, siempre y cuando puedan pagar las comisiones a los mineros, ¿no? Y de hecho, pues se han dado casos de operaciones de millones de dólares que van en cualquiera de esos bloques de Bitcoin, en una de esas transacciones, en esos bloques de un megabyte que son validados por miles de mineros y millones de mineros alrededor del planeta. Lo interesante es que es algo más libre, es algo más abierto y no necesariamente hay cortapisas u obstáculos impuestos por una autoridad central, porque si bien existe una fundación Bitcoin, no necesariamente existe un banco central Bitcoin, ¿sí? Entonces lo importante de esto es entender la distancia que hay entre la creación de una CBDC gubernamental por parte de un banco central, donde la concentración de poder e información va a ser una cosa increíblemente amplia, tanto así que esta CBDC desde su nacimiento, que está orientada, direccionada y controlada por un banco central, al ser las cadenas de bloque tan transparentes desde el punto de vista de su auditoría, se da a poder conocer y entender con la mayor lujo de detalles la trazabilidad de todas las operaciones de intercambio que puedan existir entre persona alguna dentro del territorio, y de esto abrirse al resto del mundo fuera del territorio, ¿no? Eso se suma, por lo menos esto que estamos comentando, el tema de que se puede escoger un círculo, a que por ley no se permite la acreditación de cuentas rubros digitales a acumulación de intereses. O sea, la intención es que sea un medio, un vehículo para pasar de un punto A a un punto B. Eso es muy importante, ¿sí? El Banco Central va a determinar también las tarifas de las operaciones y el plazo en que los bancos brindarán a los clientes la oportunidad de realizar sus transacciones, es decir, van a haber cobros por transacción. Y hay un dato curioso, que es que se prevé la posibilidad de delegar los derechos sobre los rubros digitales, incluso a través de disposiciones testamentarias. Básicamente el Banco Central estaría obligado por orden de un notario a proporcionar rubros a unos herederos por un tema sucesoral, por ejemplo. Son características que tiene todo esto. Entonces, uno de los elementos importantes a tomar en consideración acá es la pérdida de libertades en términos de el uso, la libertad en el uso, y no tanto el anonimato, ¿no? Porque con el Bitcoin, si bien el tema del testigo segregado y la creación de diferentes billeteras a partir de una llave privada, se pueden crear varias públicas y se identifican esas diferentes direcciones alfanuméricas con la misma persona a partir de la llave pública, y eso da cierto nivel de anonimato. Bueno, aquí eso no existe. Bajo la lógica de la CBDC que se está planteando, el caso ruso con el rubro digital, eso no existe. Aquí el gobierno va a saber en qué está gastando usted, cuánto gasta, de dónde viene, para dónde va, a qué hora lo hace, ¿no? Entonces, bueno, algunos medios rusos han reportado que durante el proceso de aprobación de esta ley se había generado un debate en el país sobre la obligatoriedad del uso de los CBDC. Es decir, no es tanto el hecho de que, bueno, si es por ley, evidentemente puede ser mandatorio, no puede ser obligante que las personas naturales jurídicas del propio gobierno, bueno, tengan que utilizar el dato digital. En el caso de El Salvador, por ejemplo, si bien está abierto el uso de Bitcoin, es en la medida en que la comunidad y la población se sume a incluir esto dentro de su dinámica económica, en sus operaciones y hechos económicos diarios, pues personas naturales y jurídicas. Pero hay una posible obligatoriedad del CBDC, eso tomando en cuenta las experiencias de otros países donde se han lanzado proyectos similares, como el caso de China con el yuan digital y el de Nigeria. Entonces la directora del Banco Central ruso sobre este tema de la obligatoriedad dijo que, bueno, que no, en teoría los rusos no están obligados a adoptar el rubro digital, pero que la esperanza es que en el largo plazo la gente pueda considerar hacerlo, ¿no? Sobre todo tomando en consideración que, bueno, la prueba piloto comienza
el 1 de agosto, la semana que viene, con la participación de 13 clientes de 13 bancos. Esa prueba piloto para comenzar a utilizarlos. Básicamente se va a utilizar una wallet digital desarrollada por el Banco Central Ruso para la aceptación y uso de estos datos digitales. Se va a utilizar un código QR, ¿sí?, que va a identificar las direcciones de las billeteras. En la primera etapa, el pago va a estar sometido a pruebas con 30 empresas, comercios en 11 ciudades que han sido ya previamente seleccionadas por los bancos públicos y privados, en este caso y el Banco Central Ruso, ¿no? Y posteriormente esto se va a ir ampliando en número de operaciones y participantes para, bueno, testear no solamente el uso del criptoactivo, sino de la propia plataforma, ¿no? Ya que hay un tema muy orgánico que tiene que ver con la aceptación por parte del público en general de estos datos digitales, porque así como pasó con el euro, el ECU primero y después el euro, a partir del año 2000, en los países miembros de la Unión Europea, en algunas regiones pues hubo mucha resistencia a abandonar su moneda local, ¿no? Sobre todo porque la moneda no solamente es un medio de pago, representa muchas cosas, conecta con el gentilicio de las personas, con sus símbolos patrios, con su bandera, con sus escudos, con su himno nacional, con sus elementos propios que identifican a cada región, que son esos elementos que típicamente se acuñan en las monedas y aparecen en los billetes, ¿no? Fíjense ustedes que por lo menos los billetes de euro son órdenes arquitectónicos, por decirlo así, ¿no? Obras de arquitectura de diferentes ubicaciones de Europa, ¿no? Y que de alguna manera ese elemento de identidad se ha ido perdiendo, ¿no? Lo cierto es que aquí hay que ver este elemento que es muy orgánico y tiene que ver con la posible resistencia que pueda haber de parte de las personas en la medida en que esto sea obligante, ¿no? Y bueno, pues ahora con la firma de esta ley, las disposiciones principales de este rubro digital que van a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto, es un paso importante, básicamente tomando en cuenta que el Banco Internacional de Pagos, apenas el 8% de las jurisdicciones están cambiando sus leyes con el propósito de establecer quién tendría la autoridad legal para emitir tipos de monedas digitales, ¿no? Y aquí hay una carrera contra el tiempo, ¿no?, sobre el tema tecnológico de cómo esto se va a implementar y de qué manera puede esto agregar valor, ¿no? Sobre todo porque hay un proceso que también se viene avanzando por parte de la Unión Europea, donde ya se presentó un proyecto de ley para el euro digital. Y lo cierto es que si algo es total y absolutamente transparente es la velocidad a la que esto está avanzando y las expectativas que se han ido creando alrededor de la emisión de estos datos digitales. Esto conectará, por ejemplo, con el sistema de pago internacional MIR. Lo más probable es que sí, más adelante. Esto de alguna manera pretende ser utilizado por parte de las BRICS, seguramente más adelante, porque se está hablando incluso hasta de establecer conexión con Bitcoin. ¿Se va a utilizar aparte de la CBDC algún criptoactivo de uso generalizado? No se descarta, porque en definitiva las tecnologías que están detrás de esto son parecidas. Así que bueno, importante prestarle atención a esto, que va también a buena velocidad. Y bueno, pues el caso venezolano, más bien ya tenemos más de 4 meses con la intervención de Sunacrip, y el escenario criptonacional sigue con mucha incertidumbre y bastante deprimido. Entonces fíjense ustedes las distancias que se están creando con respecto a la innovación. Si bien Venezuela innovó en 2017, bueno, quizás del apuro queda el cansancio, ¿no?, como dicen por allí. Y lo cierto es que otros países lo están tratando de hacer y viendo de qué manera esto puede encajar dentro de su dinámica económica.